Le damos la más cordial bienvenida, doctor William Dávila Barrios, gracias por venir nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, oyendo la pregunta pues que estás haciendo, son dos temas, bueno, que están en caliente, ¿no? Porque el cierre de la frontera, supuestamente para reprimir el contrabando de extracción de combustible y de comida, es un operativo de 30 días. Y en el fondo no es una respuesta, vamos a decirte, contundente de estructura a los fines de evitar permanentemente ese contrabando de extracción, teniendo nosotros aquí la planta de llenado del Vigía. Muchas veces no encontramos gasolina en Vigía, a veces hay dificultades para encontrar gasolina en Bailadores, en Tovar, aquí mismo en Mérida. Y la gran pregunta es por qué ese contrabando de extracción de combustible, y uno ve muchas veces gandolas que pasan por la Libre hacia Cúcuta, hacia la frontera, con comida, con gasolina. Bueno, ¿y eso quién lo protege? Exactamente. ¿Por qué sucede eso? Entonces se necesita un operativo cada 30 días, no sé cuántas veces al año, para evitar los miles de litros, millones de litros que pasan. ¿Qué negocio hay ahí de por medio? Que el gobierno sea incapaz de ponerle control a ese contrabando de extracción de combustible y de comida. Bueno, un operativo de esta naturaleza, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, bueno, porque supuestamente a esa hora es cuando circulan las gandolas, ¿no? Bueno, lo importante de todo esto es que no sea un operativo, sino que haya una política de seguridad estructurada, que gerencie la conflictividad, que efectivamente no haya esa compenetración entre los altos mandos, entre las élites del alto poder, que circula muchas veces en las regiones, con las personas que hacen su negociado con ese contrabando de extracción de combustible y de comida. No, y además que se sabe que hay trochas por donde se desvían las gandolas, por donde se desvía el combustible, por donde se va la comida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un seguimiento? Y no solamente por 30 días o por un fin de semana, operativos como tal, esto debe ser permanentemente. Continuamos hablando en la próxima parte. Llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en Buenos Días y ya regresamos con más. No se retire. Una cuestión allí pues de protección, donde están involucrados grandes jefes, por decirlo así, utilizando una palabra del común, porque no puede tener otra explicación que permanentemente pasen gandolas, porque está bien que tú pasaras un carrito. Es más, hacen operativos para abrir, por ejemplo, la maleta de los vehículos. El otro día el gobernador del Táchira agarró un operativo para agarrar 2 paquetes de harina pan en una maleta de un carro. Y sin embargo entonces pasan gandolas full de gasolina y full de comida. Nadie las ve. Y nadie las ve. Entonces ahí tiene que haber realmente la vinculación, la influencia, la interferencia de gente poderosa que hace sus negociados allí, grandes mafias y grandes roscas. Y esas son cosas que han debido haber sido tratadas en esta entrevista que tuvo Maduro con el presidente Santos, porque son temas que forman parte de esa dinámica que existe en la frontera, es decir, cómo tratar ese contrabando de extracción, porque ¿quiénes son los que están saliendo beneficiados? Los del lado de allá. ¿Y quiénes salen perjudicados? Los que estamos del lado de acá, que muchas veces aquí en la zona de Táchira, o mejor dicho, en la zona de Tovar, de Bailadores, de Lagunillas, en Mérida, tenemos problemas en la consecución de gasolina y resulta que tenemos una planta de llenado de Vigía. Y muchas veces la gente de Bailadores, la gente de Tovar, la gente de Lagunilla, la gente de Santa Cruz de Mora tiene problemas en las bombas de gasolina porque no hay combustible. Entonces ese tipo de cosas tiene que ser tratada realmente de una forma sistemática, estructural, y no de esa forma tan casuística con un operativo. Y tiene que formar parte de la agenda de discusión entre los dos presidentes. Pues. Ahora, yo leí que era un acuerdo binacional, pero también leí que el gobierno de Colombia no sabía. No entiendo, ¿cómo es esto? Bueno, no sería de extrañar, porque este es un gobierno que cree que está gobernando el mundo, toma las decisiones. Y acaba de venir ahorita de una entrevista con Maduro, yo me imagino que deben de haber discutido eso, pero escuché eso mismo en otra actividad que tuve antes de llegar acá, y es realmente sorprendente de llegar a hacer eso así, porque acaban de sostener una reunión los dos presidentes, y es una frontera muy dinámica, que no solamente es el contrabando de extracción,
sino todo ese mundo de cosas que se manejan alrededor de la frontera. Igualmente, porque es muy importante resolver ese problema de la inestabilidad del dólar con relación al peso y relación al bolívar. El bolívar prácticamente no vale nada hoy día en Colombia. Eso nos ha afectado a nosotros aquí, a los venezolanos, que permanentemente íbamos a Cúcuta, esa relación comercial entre Cúcuta, Mérida y San Cristóbal, eso prácticamente se ha acabado, porque bueno, ya hoy día el bolívar no vale nada, y eso ha sido uno de los resultados de esta política nefasta que hemos tenido en los últimos años, que ha desvalorizado por completo el bolívar. Sin duda alguna. Otro tema interesante que no me gustaría dejarlo por fuera es el tema de los motorizados. Leía en el primer segmento como primera noticia que motorizados anuncian que hoy cerrarán las principales vías de nuestra ciudad con respecto pues al decreto 314. ¿Qué opinión merece al respecto? El gobierno fue el primero que estimuló la presencia de motorizados en todas partes y ahora pretende entonces perseguirlos y darles duro a los motorizados. Yo creo, fíjate, si tú te pones a analizar las noticias, han ocurrido en los primeros 6 meses de este año 65 asesinatos en Caracas, por ponerte este ejemplo, todos menores de edad. La mayoría son motorizados, que hacen su trabajo de mototaxi y los matan y los asaltan y les quitan la moto. Es decir, muchos de esos motorizados utilizan la moto como un instrumento de trabajo, otros no. Otros no, hay que aclarar Otros eso, hay que aclarar esa parte, claro, porque hay muchos que se benefician y que esa es la forma de llevar el sustento diario a sus hogares. Lo hacen y lo hacen. Exactamente. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo? Claro, hay gente que... ¿A cuántos de nosotros de repente un motorizado no te lleva o te trae en un apuro? Ahora, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana o de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, bueno, es difícil pensar que sea una hora de trabajo, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo hace. Hay gente que de repente está en un hotel o en una discoteca, lo que sea, o son servicios de emergencia que muchas veces tú necesitas una medicina. Bueno, hay que buscar entonces la manera de algunas excepciones en esos casos particulares. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Qué difícil es o cuán difícil es que tú le pongas un chaleco con la identificación, como sucede por ejemplo ahí mismo en Cúcuta, que el motorizado tiene un chaleco y la placa, ¿no? Es más, creo que en Caracas ya lo he visto, ¿no? Entonces pudiéramos pensar en todo ese tipo de medidas, porque ¿qué es lo que interesa? Que el motorizado esté identificado, ¿no? Claro. Porque eso le genera confianza al cliente. Además que el motorizado está identificado, además que genere confianza al cliente, a todas las personas que circulamos por las calles, pues vemos que andan identificados, porque allí es donde suceden tantos atracos en los semáforos, porque atracan y se van, pero de repente no tienen placa, de repente ¿cómo identifica la persona al motorizado? Y yo creo, mire, y yo le hago un llamado, vamos a decirte, a todos los motorizados que están organizados en asociaciones, en grupos, etcétera. También ustedes tienen que hacer un análisis de quiénes son las personas que se incorporan dentro de esas organizaciones. Porque lo que dices tú es cierto. Hay gente, tú estás en un semáforo y son múltiples los casos que uno conoce de personas que llegan y le tocan la ventana y es un arma. Claro. Y te apuntan, ¿no? Y te dicen, dame la cartera o dame el teléfono. Eso pasa. Es que yo lo viví en carne propia, yo lo puedo decir con toda la autoridad porque a mí me pasó en un semáforo y tuve que entregar todo. ¿Cómo no? Y entonces el parrillero atrás es el que hace y el que va adelante va manejando, va conduciendo la moto. Entonces aquí debería de existir del mismo mundo de los motorizados una autorregulación, un código de ética y además una formación en ese sentido para que no paguen justo por pecadores. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la evaluación que le darías la evaluación del Plan Patria Segura que se implementó a partir de enero? Bueno, pero es que ese Plan Patria Segura es eso mismo, operativo y puro operativo, pero al final de cuentas ya vamos para casi, creo que ya estamos llegando a los 10.000 asesinados en el país. O sea, el Plan Patria Segura no lo veo con efectividad porque permanentemente viven los asaltos, los asesinatos, ¿no? Porque se está partiendo de un concepto equivocado a mi manera de ver. Están partiendo del principio de un mecanismo mediante el cual el Estado tiene que imponer el orden por un lado y por el otro lado
mecanismos de cooperación con la misma delincuencia para ver cómo autorregula la situación. Ahí hay un enfoque equivocado. Yo creo que debe utilizarse una metodología que llaman algunos expertos criminólogos, en el área de la criminología, lo que llaman la gestión de la conflictividad. Es decir, que es un paradigma mucho más amplio que tiene que ver sobre una respuesta realmente de estructura organizativa en donde se toma en consideración una serie de factores. No solamente es el hecho de tener orden, sino que efectivamente es tomar en consideración todo un paradigma de complejidad interrelacionante que existe ahí dentro de ese combate de la criminalidad. Pues entonces el Plan Patria Segura es muy reduccionista, porque simplemente está tomado en función del control, en función de imponer el orden. Y muchas veces tratan de llegar a acuerdos con algunos sectores de los bajos fondos para ver si ciertas zonas las controlan y le garantizan la tranquilidad. Eso no ha dado resultado. Entonces tienen que revisar el Plan Patria Segura y buscar a los expertos que saben de esa materia, a los criminólogos, que los hay, a la gente que sabe de eso, no politizar el tema de la seguridad. En el caso, por ejemplo, de los cuadrantes de la Policía Nacional, bueno, la Policía Nacional no funciona en todas partes, sino va funcionando en base a prioridades, y resulta que en los sitios donde ha venido funcionando subsiste todavía la delincuencia y los índices de homicidios son altos. Entonces no están cumpliendo el objetivo y eso tienen que evaluarlo. Y tienen que convocar a todos los sectores, a la gente que sabe sobre la materia y a las comunidades sobre todo. Sin duda alguna. Continuamos hablando en la próxima parte. Quiero que me comentes sobre una entrevista que diese a un medio digital acá en Mérida, donde dijiste que este es un gobierno que se dice de izquierda con resultados de derecha. Eso me llamó muchísimo la atención. Estaremos hablando de esto en la próxima parte. Ya regresamos. Comentaba en el segmento anterior de un titular que vi de una entrevista que diera, que dice: este es un gobierno que se dice de izquierda con resultados de derecha. Tal cual, y con precisiones así, porque han destruido la clase media. Hablan de una nacionalización, eso vino a propósito del discurso de Rafael Ramírez el pasado martes en Sumaque 1 en el municipio de Baral, donde habló de que el gobierno había nacionalizado la industria petrolera, la faja petrolífera del Orinoco, y que 510 mil millones de dólares había captado PDVSA, dinero que se lo pudo haber llevado las empresas transnacionales. Bueno, pero resulta que la faja petrolífera del Orinoco fue dividida en bloques y en sectores a 27 empresas transnacionales, dentro de las cuales hay empresas del imperio. De manera tal de que ahí tenemos nosotros una nacionalización profunda, o una apertura petrolera profunda, la segunda versión de la apertura petrolera. Estamos hablando de una revolución socialista y resulta que la clase media hoy día le cuesta adquirir una vivienda, le cuesta adquirir un vehículo, le cuesta conseguir trabajo. Aquí hay una diáspora de talento, de gente joven que prefiere irse del país simplemente porque no tiene oportunidades aquí. ¿A quiénes está afectando este tema de la inseguridad? A los sectores que viven de su trabajo, de su profesión, de su salario. Entonces ahí hay un efecto pernicioso, un resultado de derecha. ¿Por qué un resultado de derecha? Porque no hay justicia, porque no hay equilibrio, porque no hay movilidad social, sino lo que hay es una concentración de poder. Los recursos del petróleo los ha captado una élite gobernante que se da por la vía de la clase importadora que el mismo gobierno ha creado. Aquí tenemos nosotros que el 80% prácticamente de lo que consumimos proviene de afuera, porque al gobierno no le interesa promover la industria, sino que su efecto de una política de derecha lo conlleva a acabar a los factores productivos venezolanos nacionales, simplemente para depender básicamente de los empresarios y de la industria foránea. Es decir, el gobierno prefiere, por el hecho de que tiene plata, porque tiene petróleo, porque produce 100, 150 millones de dólares diarios, la industria petrolera, para ello es mucho más fácil importar que, por ejemplo, revertir esa tendencia invirtiendo esos recursos en la producción de comida, en fortalecer los factores productivos nacionales. Entonces, ¿qué socialismo es ese que tú no tienes producción para distribuir, sino simplemente importación para consumir y para gastar en la corrupción? Entonces, eso es un resultado completamente de derecha. Esto no es un gobierno de izquierda democrática, de una socialdemocracia de avanzada, en donde exista movilidad social, donde exista justicia social, donde exista una justa distribución de la riqueza, sino que aquí lo que existe es un proyecto estatizado, con una hegemonía del poder,
de una nueva clase que se creó, una clase importadora, en donde los ricos continúan siendo mucho más ricos y los pobres cada día siguen siendo más pobres porque la clase media se ha empobrecido. Sin duda alguna. Ahora, con respecto al aumento de la gasolina, también leí, tengo entendido que propones un debate. Sí, claro, es que mira, y ahorita, bueno, como esto tiene resonancia nacional, y seguramente los que le hacen el seguimiento al programa se lo dirán a Diosdado Cabello, bueno, yo lo vuelvo a invitar y lo exhorto a que en la Asamblea Nacional se convoque una sesión especial para discutir la nueva política petrolera, porque no es el tema solamente del aumento de la gasolina, es el tema del endeudamiento con China a propósito del petróleo venezolano, es el tema de la posible venta de Citgo, en donde estamos hablando de 10, 15 mil millones de dólares y no sabemos exactamente cuál va a ser el destino de esos recursos, cuál es el porcentaje de acciones que PDVSA tiene en esas refinerías que están en los Estados Unidos. Entonces es todo un paquete, es gasolina, es Citgo, es la denacionalización del petróleo, es la privatización, porque Citgo en el fondo es la privatización del petróleo venezolano. Eso tiene que ser materia de un debate. ¿Qué otra cosa más importante desde el punto de vista económico se puede discutir si no es el petróleo el que genera todas las divisas prácticamente del país? Bueno, vamos a discutirlo, vamos a abrir ese debate, una sesión especial en donde se desenmascare la política y la hipocresía del gobierno, el efecto derechizante de su política, la manera como ha venido desnacionalizando el petróleo, como ha ido privatizando el petróleo y la forma como ha venido acabando por completo los factores productivos para generar una mayor independencia en Venezuela. Sin duda alguna. Ahora, ya para finalizar la entrevista por el día de hoy, no quiero despedir sin antes escuchar su opinión con respecto a los últimos movimientos, por llamarlo de alguna forma, que han habido en la mesa de la unidad. ¿Los ve productivos? Mira, yo creo que hay que salir ya de ese problema, porque hay un mundo afuera y problemas de todo tipo, y yo veo que tenemos como casi un mes en una cosa, que si esto, que si aquello, que si la mesa sirve, que si la mesa no sirve, que si una agenda por aquí, una agenda por allá. Yo reivindico el factor de la unidad. Matemática y políticamente es necesaria la unidad. Yo no soy de los que pienso que cada quien solito va a llegar a la meta. Aquí, ¿cómo no? Pueden haber tácticas diversas y cada grupo puede tener sus tácticas, porque es imposible que en un mundo de diversidad tan grande como es la mesa de la unidad tú agarres a cada uno y lo pongas por un redil. No, cada quien, Congreso Ciudadano, otros piensan que una constituyente, otros piensan que unas elecciones presidenciales adelantadas. Yo soy de los que pienso que debe haber un solo objetivo: rescatar el país. Hay una ruta sin descartar otra, es la elección parlamentaria. Dentro de un año básicamente vamos a estar casi en campaña electoral de las elecciones parlamentarias. ¿Por qué no luchamos todos unidos para rescatar una nueva mayoría en la Asamblea? No es la Asamblea un centro de poder. ¿Dónde se aprueban las leyes? ¿Cuál ha sido el arma letal que utilizó Chávez para destrozar la República? No es la Asamblea Nacional. No desconstitucionalizó al país por la vía de la Asamblea Nacional, pese a que se ganó un referendo contra unas propuestas anticonstitucionales que él tenía, y sin embargo por la Asamblea Nacional, con la mayoría que tuvieron, no empezaron a aplicar esa reforma constitucional que fue rechazada por el referendo del año 2007, perdón. Bueno, entonces vamos a rescatar esa nueva mayoría y vamos a concentrarnos todos de manera unificada. Yo siempre he dicho, por ejemplo en el caso de Mérida, Mérida puede sacar 4 diputados de oposición. En comparación con los últimos resultados, en Mérida nosotros podemos subir 2 diputados más. No podemos caber todos, no podemos estar todos unidos. ¿Por qué tenemos que estar cada quien con una agenda que en el fondo es comernos nosotros mismos en nuestro propio espacio? Exacto, buscar personales, claro, cosas personales que no deben ser, porque tienen que trabajar en equipo, se tiene que trabajar en equipo. Hay muchos egos, de verdad te lo digo. Es más, nosotros tenemos que desarrollar un discurso que le llegue a los sectores populares con mayor profundidad. Nosotros tenemos que rescatar el sector rural. El sector rural y el sector sindical es muy débil dentro de la oposición. No es que no hayan obreros, no hayan campesinos. La fuerza organizada sindical no existe prácticamente. Brevemente, para finalizar, ¿cuál sería entonces el mensaje para la mesa de unidad? Unidad, y que hoy día, según tengo entendido, debe haber una reunión. Bueno, se pongan de acuerdo, pongamos una sola, vamos a decirte, línea estratégica. Vamos a deponer tantos intereses, tantas vanidades y tantos egos,
y pongámonos de acuerdo, porque ¿qué es lo que sucede? Que eso genera frustración y genera mucho desconsuelo. Saquémosle provecho al valor acumulado que tiene la oposición. Yo no sé qué manía tiene la oposición, tenemos nosotros, que nunca estamos contentos. Siempre estamos buscándole las 5 patas al gato. Hay que ver el valor acumulado que tiene la oposición, hay que ver, tú sabes lo que es llegar a 7 millones de votos. Eso no es fácil. Ah, no, entonces hay que echar eso al cesto de la basura. Exactamente. No, vamos a luchar. Yo sí soy de los que pienso que hacer una fuerte presión social para que tengamos un CNE realmente más o menos equilibrado, que tengamos una organización electoral que respete la soberanía popular. Pero si nos encuentran así, que cada quien por su lado y generando frustración, pues bueno, eso no es un beneficio para nosotros. Tiene que ser trabajo en equipo y trabajo para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad, porque eso es lo que se busca. Porque oposición tiene que haber, Catira, oposición tiene que haber. O sea, en una democracia tiene que haber oposición. Sin oposición. duda alguna. Entonces, a nosotros nos eligieron como diputados, por ejemplo, en nuestro caso, para hacer oposición. Para hacer A mí oposición. no me eligieron para ser parte del gobierno, ni para estarle sacando las patas del barro al gobierno. Mi labor es criticar y hacer oposición y hacer propuestas. Así es, sin duda alguna. Le damos las gracias por haber venido al programa. La invitación para que en otra oportunidad pues nuevamente nos visite y podamos ampliar y tocar estos temas pues que son de interés para la comunidad merideña, para toda Venezuela, para todos los ciudadanos, porque son temas que se viven día a día y que sufrimos en carne propia. Muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en la mañana del día de hoy. La invitación para que mañana nuevamente estén bien tempranito a partir de las 6:30. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, chao, chao.